Ya. Jóvenes, buenos días. Vamos a iniciar la clase del día de hoy del curso de Educación Cívica. Vamos a tocar el tema nuestras relaciones sociales. Las relaciones sociales, beneficios y prejuicios que pueden estar dentro de ella, en la familia, en el adolescente. Las relaciones sociales. Se ha tipificado las relaciones sociales como el tejido social sobre el cual se establece las diversas actividades humanas. Puede ser producción, puede ser el fin común de formar un partido político, de llegar a la sociedad con mejores propuestas sociales, con mejores propuestas humanas, el de hacer un pedido, ¿no?, a determinados sectores de la sociedad, el de reivindicar factores en provecho de las grandes mayorías, o puede ser también un fin determinado más pequeño. Y aquí incluyen las relaciones sociales no solamente las clases sociales, ¿no? Las clases sociales no solamente están inmersas en ellas, ¿no? Las clases sociales. Usted sabe que las clases sociales se van a formar a partir de la economía de un país. Y si se forman a partir de la economía de un país, estas clases sociales van a estar ordenadas y distribuidas de acuerdo a su presencia o ausencia dentro del factor económico. No solamente es eso, también voy a incluir a los grupos sociales. Grupos sociales, ¿no? En la información se destacan las circunstancias sociales. Un grupo humano puede ser una cantidad de personas que están haciendo cola para un autobús, para subir a un autobús o para hacerlo de efectivo el cobro en un banco, ¿no? Pero quizás tenga un fin determinado y que todos quieren acceder por turno, pero constituye una idea propia, una idea mancomunada. Pero lo importante aquí es, no tocando ese tema, ¿no?, es grupos sociales. Los grupos sociales ya tienen una idea común, un objetivo común más determinado, ¿no? Claro que no son clases sociales, pero sí son grupos que van a tener una determinada actuación dentro de la sociedad. Por ejemplo, caso más típico, ¿no?, los blanquitos de la U en contra de los negritos de Alianza, ¿no? Está ordenado de acuerdo al fútbol, ¿no?, al objetivo de ganar un partido, de escalar la mejor posición en un campeonato, de ganar el campeonato, ¿no? Pero el hecho es de que aunque todas las personas se reúnen en el estadio para ver cómo el equipo gana, mete más pelotitas dentro de la casita, ¿no?, dentro de la cabañita que es el arco del rival, hay quizás algo que los identifique y los une, ¿no? Algo que la clase social también tiene y que los grupos humanos entendemos. No existe persona aislada dentro de una sociedad o fuera de ella tampoco. No existe un ser humano aislado. El ser humano es ser porque es ser social. Y si es ser social es porque está en contacto con los demás, ¿no? No existe un ermitaño que vaya a vivir toda su vida en un bosque, ¿no? Siempre va a necesitar de una interdependencia con los demás, ¿no? Siempre va a haber una relación entre los demás. Y esa interdependencia hace posible, pues, la confección de ese tejido social del cual les mencionaba al inicio de la clase. Entonces, estos grupos humanos van a tener determinada actuación dentro de la sociedad. Hablar de clase social ya es otra cosa. Clase social ya es no solamente por el número, cantidad de millones de personas, sino por su objetivo dentro de la sociedad, ¿no? Se tenía antes la idea de alta, media y baja. No me gusta mucho hablar de eso porque ya son términos antiguos. Es como decir en política derecha, izquierda y centro, ¿no? Derecha, izquierda y centro. No. Ya no es así la política ya. Ya no. La política se ha partido más. Cuando usted escucha, por ejemplo, en un programa de actualidad política, un magazine de los domingos en la noche, ¿no? Panorama,
Cuarto Poder, el otro de Canal 2, Canal 9, ¿no? O sea, las encuestas que se hacen y los tipos de entrevista a la gente, ¿no? Se hace por sector, incluso los pequeños censos que hacen los grupos de estudio, ¿no? Los institutos que hacen, como el Instituto de Estudio Peruano que hace estudios, ¿no? Ponen sector A, sector B, sector C, D y E, ¿no? Hasta F ponen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sectores de la sociedad, de un determinado lugar, un muestreo, puede ser el departamento de Lima, ¿no? O un distrito determinado, San Juan de Lurigancho, ¿tendrá estas características? Puede ser. Dese cuenta que San Juan de Lurigancho no es un distrito homogéneo en lo que se refiere, por ejemplo, si tipificamos el tipo de vivienda. No es igual, no es homogéneo. Entonces no puedo decir que San Juan de Lurigancho es un distrito pobre, no puedo. Si yo digo una palabra, esa palabra me está escondiendo muchas cosas y me está aclarando algunas. Como en la política, este partido es de izquierda, no puedo decirlo, porque tendrá tendencias derechitas o centristas. Entonces no puedo ponerlo encasillado en un solo lugar. Que hay tendencia mayoritaria puede ser, pero no necesariamente el todo. Es igual cuando usted va a hacer los muestreos de las encuestas, ¿no? Se va a encontrar con diversos tipos de opiniones. No solamente estamos hablando de política, ¿no? ¿Qué le parece un estudio sociológico sobre la delincuencia en San Juan de Lurigancho? Tenemos que especificar qué tipos de delitos se cometen, qué sectores se cometen mayormente, no solamente en ese sector, sino mayormente los delitos. ¿Qué presencia policial hay? ¿Qué tipo de población existe ahí? Si es la misma población la que está generando esos actos de delincuencia. De repente vienen de otro lado, no todos, la mayoría una parte. ¿Cuánto será? ¿Cuánto porcentaje es? ¿Qué tipo de modalidad de delincuencia hacen? De repente se arrebates celulares. ¿Se da cuenta? Entonces todos esos factores van a contribuir y se va a tener que pues subdividir más aún lo dividido que está con respecto a los criterios de formalización, de hacer una encuesta, hacer un muestreo, un análisis, un tipo de estudio sobre un determinado factor o fenómeno social que está sucediendo en un determinado lugar. Entonces, ¿qué sucede? Eso nos lleva a estudiar y a replantear lo que son las relaciones sociales. Nos lleva también a replantear lo que son las clases sociales. Yo les he dicho que las clases sociales nacen o se establecen a partir de lo que es, pues, por ejemplo, la economía, ¿no? Una economía de tipo nacional, una economía de tipo departamental o regional, y una economía de tipo local, una economía de tipo personal o familiar, ¿no? Por ejemplo, usted estudia, usted vive en San Juan de Lurigancho, por ejemplo, usted estudia pretensamente, de repente usted tiene, por joven, una familia y viven en un determinado lugar. Pero ¿qué pasa si usted con sus estudios logra pues ser profesional? Y si logra ser profesional, su estatus económico va a elevarse. Y usted va a querer lo mejor para su familia. De repente usted está viviendo en una casa en un sector pobrecito de Canto Rey, Huáscar de repente. Entonces usted va a querer mudarse hacia Las Flores. Eso se llama movilidad social. Y eso está ocurriendo en Lima fundamentalmente. La gente está saliendo de un distrito para irse a otro. Si tengo más capacidad económica, ¿para qué voy a vivir en San Juan de Lurigancho? Me voy a vivir a Jesús María. De repente, por mi trabajo también lo hago. Ya es una movilidad social. Acá entran factores ya de tipo interno de cada persona, psicológico sobre todo, ¿no? Los psicólogos dicen, una persona ¿para qué va a estar viviendo en un lugar toda su vida? Si puede variar y puede irse a otro lugar donde vea sus oportunidades mejores, más cercanas, mejor, etc. También tiene que ver con su tipo de crianza y su tipo de vida que ha tenido, ¿no? Formación desde la cuna, ¿no? Y en esto los padres tienen que ser muy atentos y responsables, ¿no? Muy responsables. El amor que le den al hijo va a ser un soporte muy grande, muy, por decirlo así, muy fundamental para que pueda hacer ese tipo de elevación que se llama desarrollo
personal. Si no hay desarrollo emocional, no va a haber desarrollo personal. Y el desarrollo emocional la dan en la infancia de los hijos, lo dan los padres. Y lo principal en todo es el amor. Y amar es un conjunto de muchas cosas. Entre ello está amar es dar lo que no tenemos. Una persona que da lo que no tiene, esa persona ama no solo a su familia, a sus hijos, sino también se ama fundamentalmente a sí mismo. Bueno, ¿la cultura hace al hombre o el hombre hace la cultura? Es una interdependencia fundamental de ambos, ¿no? El hombre hace la cultura, ha creado la cultura. ¿Qué es la cultura? La cultura es el símbolo de una sociedad, la dimensión simbólica de una sociedad. ¿Qué estudia esa dimensión simbólica? La antropología. Está en el alimento, la comida, está en el vestido, está en los bailes, está en las costumbres religiosas también, está pues en la forma como se presenta la sociedad y qué tipo de movilidad social plantea, ¿no? Fíjese, por ejemplo, los matrimonios que se dan entre personas que forman quizás una sociedad, yo no diría tan cerrada, ¿no? Pero sí exclusiva de los que son, por ejemplo, en este caso, huancaínos. Se casan, pero vienen los regalos. Si son regalos, una refrigeradora, una cocina, una lavadora. ¿Se da cuenta? Para que haya ese tipo de regalos que son recíprocos y de vuelta, ¿qué significa? Que hay capacidad económica. Y si hay capacidad económica es porque hay trabajo fuerte de por medio. Y si hay trabajo es porque hay movilidad social. Y si hay movilidad social es porque hay superación personal. Y si hay superación personal es porque ha habido una buena raíz, un buen cimiento, una buena base fundamental en la infancia, en la familia. Hablo a ustedes jóvenes que son futuros padres. Entonces, ¿qué sucede? Mire cómo se da ese tipo de cosas, ¿no? Eso se llama, esa es una forma de caracterizar un matrimonio, por ejemplo, una fiesta de matrimonio o un matrimonio, ¿no? Entonces, el matrimonio como fiesta es estudiado por la antropología, es una dimensión simbólica de la sociedad, es una dimensión cultural de la sociedad. Y como forma cultural, tenemos que asumirlo que está bajo determinadas relaciones sociales. ¿Se da cuenta? De importancia tan fundamental de lo que juegan los factores sociales y sobre todo las clases sociales en una sociedad. El pedido que se esté pagando toda la AFP y la ONP a los trabajadores en este momento de pandemia. Hay cosas que están a favor y otras cosas que están en contra. Los fondos se van a quedar vacíos, sin ningún tipo de respaldo. Usted sabe que la economía no se forma por acumulación de metales, ni acumulación de dinero. El dinero va circulando. Para que usted tenga el dinero de un pago ha tenido que haber pues usted un trabajo previo para que haber creado riqueza que vuelva. El dinero circula. ¿En qué se va a invertir ese dinero que están ahorita pagando la gente? Consumo. El consumo se va a elevar, pero después ¿qué va a venir? Va a venir inversión. Se va a reinvertir ese dinero. ¿Qué va a haber más? ¿Más farmacias? ¿Más transporte público? ¿Se van a asociar para comprar una combi? ¿Van a comprar galería? Estamos en una economía recesiva. Y encima una pandemia. Se ve a momento y a futuro qué problemas puede originar esto. ¿Qué soluciones puede darse con esto? Todo eso se tiene que analizar. De acuerdo a un congreso que tenemos, un parlamento, sus asesores, las personas que están allí, ¿no? Entonces todo eso forma un meollo de cosas en el cual están inmersa toda la sociedad. Entonces, jóvenes, yo creo que esto origina una grave y profunda reflexión de parte de ustedes, mía y de todos, ¿no? Hay un cuadrito, un dibujito en el cual están las personas en una playa. Cada uno está pues teniendo determinada actuación en ella, ¿no? El trabajo es analizarlo y explicarlo. En la hoja de papel usted va a explicar por qué sucede este fenómeno, ¿no? Y al mismo tiempo qué conveniencias e inconveniencias hay, ¿no? ¿Cuál es el comportamiento de diversas personas en ese momento, ¿no? Cómo sacan a relucir su personalidad, su educación,
y su comportamiento en la playa, ¿no? Es interesante porque te da que pensar, ¿no? Te dice bien claramente, ¿no? Vamos a verlo a continuación. Dice, observa y analiza. ¿Crees que estas personas conforman un grupo? Fundamenta tu respuesta. ¿Qué elementos culturales aprecias en esta ilustración? ¿Tú compartes los mismos elementos? ¿Cuáles son diferentes de los tuyos? ¿Cuál es el principal problema que atraviesan las personas en la ilustración? ¿Qué necesitarían para mejorar su día en la playa? Elabora alternativas de solución para mejorar la conveniencia o la convivencia de las personas en este caso. Media hoja, una hoja, ¿no? Usted lo va a explicar, pero poniendo en el encabezamiento de explicación de la ilustración de cívica de la página 251, ¿no? Y es interesante porque vemos diversos tipos de comportamiento, ¿no? Cosa que va a caracterizar un cuadro determinado de la población en un comportamiento determinado. El segundo tema, joven, es el adolescente y sus relaciones sociales. El adolescente. No quiero tocar el tema de la infancia porque el tema de la infancia es muy abarcador y muy importante, pero sí he querido el del adolescente, como es usted, lo he sido yo, y como este tipo de comportamiento en sus relaciones sociales y durante ese periodo de tiempo de la adolescencia es fundamental, ¿no? El joven va a experimentar cambios, lo hemos visto en psicología en clases pasadas, ¿no? Adolescencia y juventud. Va a pasar por cambios físicos y emocionales que van a alterar su persona. Los físicos están pues observables, ¿no? Engrosamiento de la voz, aumento de la caja torácica en el varón, en la mujer, el aumento de la pelvis, ¿no? La cadera, aparición del vello púbico en ambos, el engrosamiento del pecho en el hombre, la mujer aparecen las mamas, ¿no? Senos, la mujer va tomando rasgos más femeninos y el hombre más masculinos, ¿no? Y pues el aumento y la ebullición de hormonas para la reproducción humana a partir de los 12, 13, 14 años. La mujercita creo que es la más rápida que el varón, ¿no? La primera menarca, la primera menstruación, y de ahí el hombre la erección y la polución, ¿no? Entonces son factores físicos, ¿no? Los psíquicos también van a ir acompañados así igual también, ¿no? Va a haber inestabilidad emocional, va a haber una fuerte tendencia hacia lo emocional y un anhelo de independencia. Y va a descubrir el mundo del yo también, pero ya de una manera diferente a la niñez, ¿no? Y va a proyectarse modelos de vida para el futuro, sobre todo estereotipos que va a aprender tanto de la sociedad de su entorno como de la televisión, ¿no? Formas de vida. Va a cuestionarse a sí mismo, y quizás no tanto, va a cuestionar más a sus padres y a sus hermanos mayores o a diversos tipos de personas, ¿no? Va a cuestionarlos no solamente positiva y negativamente, sino que va a sacar de ellos también cierta experiencia y va a sacar de ellos cierta enseñanza. Entonces, y va a haber pues en ellos modelos, ¿no? Y va a haber una tendencia a formar un grupo también, ¿no? Que no necesariamente es lo fuerte, ¿no? Pero va a haber, formar un grupo, ¿no? De estar relacionado con personas de su misma edad, jóvenes como ellos, y de tener una idea en común, ¿no? Una realización. Ya aparece el enamoramiento, aparece pues el fenómeno de la atracción por el sexo opuesto, ¿no? Que va a determinar pues en él todo un conjunto de cambios y de planteamientos y replanteamientos propios de su edad. ¿Eso va a incidir en qué? Va a incidir en sus relaciones con los demás, entre sus hermanos, sus padres, sus amigos, el barrio, etc. Pero primeramente quiero enfocarme con él mismo, porque las cosas van a partir de él. Y si van a partir de él mismo las cosas, tiene que haber una buena raíz. Y la raíz de todo el comportamiento humano está en la infancia. Y si está en la infancia va a tener que ver decisivamente con los padres, ¿no?
Si los padres han determinado un tipo de conducta para los hijos, y no solamente por ejemplos y enseñanza, sino también fundamentalmente por sus propios actos de ellos que han ingresado de manera directa en pues que ha ingresado en su forma de ser de la persona, en su inconsciente de la persona, ¿no? Y de allí van a distribuirse por todo su ser, ¿no? El factor hereditario es algo que no se puede uno escapar, ¿no? No se puede escapar. Te va a llevar hasta, pues, cuando seas viejo, hasta que mueras. Y lo vas incluso a transmitir a tus hijos. Entonces, vamos a ver que en la adolescencia y en la juventud las relaciones sociales van a estar marcadas por el cuestionamiento interno de repente a las personas que de su entorno, ¿no? Y ahí se menciona con dibujitos, ¿no? Se va a sentir molesta porque papá le está preguntando cómo le fue en el colegio, ¿no? Hay cosas que ya el joven no le va a querer contar a su papá ni a su mamá. Como el chiquito primarioso, niño, quizás le cuenten, pero ya no, el jovencito ya no. Y eso en parte es muy bueno. ¿Por qué? Porque está formando su propia reserva de intimidad personal, ¿no? Está formando su propio ser interno. No puede, pues, contar todo, ¿no? Secreto de una persona adulta no esté contando todo a sus padres, ¿no? ¿Por qué los padres se van a enterar de lo que, por ejemplo, ¿por qué los suegros se tienen que enterar de lo que está pasando en un matrimonio de todos? No, señor. Constituye su forma de ser interna de cada uno, ¿no? No contarles, ¿no? Yo creo que si una persona ama a otra, pongamos el ejemplo y el caso de un hombre y una mujer, ¿no? Para formar un hogar, si es su futura pareja, ¿no? Están enamorados. Yo creo que el hombre, si ama a una mujer, debe respetar su primer lugar. Y su primer lugar también constituye su mundo interno. Y dentro de su mundo interno está su reserva. Hay cosas que no le va a contar. Son propias de cada persona. Es la intimidad de cada ser. Ni siquiera sus padres, ni siquiera su cónyuge, nadie, ni sus hijos, nadie. Solamente de esa persona nada más. Y respetar su primer lugar que le corresponde, su lugar que le corresponde, como viceversa la compañera futura también tiene que respetarle al hombre, ¿no? Su primer lugar, ¿no? Su identidad propia, ¿no? Su forma de ser, su identidad propia. Y yo creo que por ese lado, esa especie de diálogo con uno mismo cuando es adolescente va a ser bueno para él. Entonces, no solamente pues cuestiona al padre y a la madre, sino también a sus hermanos. Si son mayores, mucho mayor motivo, lo está cuestionando, ¿no? ¿Por qué él hace así las cosas y yo no? ¿Por qué le dejan salir y a mí no? ¿No? Sin llegar a un enfrentamiento, ¿no? E incluso se ve el caso de que el hijo o hija que asiste a una fiesta donde están sus padres también en la misma fiesta y ve a sus padres bailando. Mi papá baila feo, mi mamá también, ay, qué roche, ¿no? Qué feo, que no, siente un poquito de vergüenza. Es natural, pero ponte a pensar de que así es tu padre, así es tu madre, y tienes que asumirlo, no lo vas a cambiar a él. Si pudieras hacerlo, buena hora, pero esa persona no va a cambiar solamente por ti, va a cambiar por él mismo, si lo desea hacer, ¿no? Además, las personas no estamos cambiando porque otro desee que cambiemos. Cambiamos por nosotros mismos, si queremos hacerlo. Si no, no. Y esto abarca en nuestras relaciones con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestra familia, con nuestro entorno, hasta con la divinidad, hasta con Dios. Por eso es importante tener en cuenta de que Dios también sabe aceptar a las personas, ¿no? Las sabe aceptar. La persona no va a cambiar porque Él lo diga. La persona cambia porque quiere cambiar.
si le ha gustado mucho y le ha impactado bastante, o si desea hacerlo de acuerdo a lo que está escrito o mandado por Dios, por sus padres, por conversación, lo va a hacer. Si no, no lo va a hacer joven. No lo va a hacer. Y eso tiene que ver mucho con nuestras relaciones sociales, ¿no? El día que usted esté en una relación de enamorado y ahí con su amiguita, futura pareja, tiene que evaluarla bien. No va usted a, como dice el dicho, lanzarse a la piscina, lanzarse por demás. Tiene que evaluar bien las cosas. Tiene que evaluarse. Yo creo que antes de evaluar a la otra persona, tiene que evaluarse usted primero. ¿Quién soy yo? Principio de realidad, jóvenes. Como dice mi profesor, me amaré tanto y suficiente a mí mismo como para poder entablar una relación sentimental y tener una pareja. ¿Qué es amor propio? Me amaré a mí mismo. Si nuestras buenas relaciones sociales parten del amor propio, puede que sí fueran buenas. Si no, no van a ser buenas jóvenes. Van a tener rupturas, van a tener replanteamientos. Por eso se habla que una relación de pareja en una familia se replantea y se reinventa cada día. Y si se reinventa cada día, va a ser apropiado porque el diálogo, la palabra hablada, va a tener mucho valor en ese aspecto. Jóvenes, las actividades que están, aunque son muchas, pero no son, quizás no tantas, ¿no? Son para contestar y explicar. Y acá hay un texto que también usted va a analizar, es la página 253. La de la 252 es solamente el dibujito, ¿no? Como les digo, y lo presentan por escrito una hoja o 2 hojas nada más, ¿no? Para la revisión. Eso sería todo, jóvenes. Muchas gracias. Permiso.